Saludos amigos, bienvenidos al canal. Espero que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, que es el don de lenguas. Y es bien importante traer este tema a colación porque desde pequeño yo por lo menos lo percibía de esta manera y sé de muchas personas que también lo perciben hasta el día de hoy de esta manera. Y es que cuando una persona habla en lenguas, tendemos a pensar automáticamente que el Señor está hablando, que eso es una manifestación del Espíritu Santo automáticamente, no importa la persona que sea. Y uno tiende como que a tomar una actitud como de respeto y guardar silencio y prestar más atención de la que tal vez debamos a presentar. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Dar más atención de la que tal vez debemos de presentar. Y esto yo lo traigo porque no todo el que habla en lenguas está hablando de parte del Señor. Hay que decirlo. De la misma manera que hay falsos maestros, falsos profetas, hay personas que hablan en lenguas, pero no es realmente el Señor que está hablando. No sé si usted se ha topado con estos casos, pero esto es bien real. Y aquí es donde viene el discernimiento. Aquí es donde nosotros tenemos que probar los espíritus. Porque si bien es cierto que el don de lenguas es un don que el Señor le place dar a quien Él quiere, también tenemos que tener en cuenta que el enemigo va a tratar de corromper esos dones y tratar de imitar y tratar de aparentar usar esos dones a su manera para confundir. Y para esto yo les voy a traer un ejemplo de lo que yo estoy hablando. Yo les voy a traer un video para que ustedes lo vean conmigo. Esto es una persona que está hablando en lenguas y esta persona reprende a un pastor, pero hay un detalle. Digo, hay dos detalles aquí. Primero que nada, ese pastor que se dejó reprender de esta persona no tiene ningún tipo de discernimiento, porque la persona que está reprendiendo al pastor y hablando en lenguas es una persona, um, vamos a ver cómo lo pongo para evitar censura de YouTube, miembro de la comunidad del arco iris. Es una persona, ¿cómo le podría decir? Que piensa que es otra cosa, ¿no? Que piensa que es del sexo contrario al que nació. Vamos a ponerlo de esa manera. Yo sé que usted me entiende. Vamos a ver este video y mire bien, ¿ok? Fíjese bien la manera que esta persona habla, la manera que esta persona, el lenguaje corporal de la persona y el que ve el video sin, ¿cómo le explico? El que oye el video sin ver la imagen dice, mira, esta persona está teniendo una manifestación del Espíritu Santo porque no está viendo a la persona. Y esto es un engaño. No hay manera posible que una persona que está claramente en pecado pueda estar hablando lenguas de parte de Dios. Entonces, si no habla las lenguas de parte de Dios, ¿de quién la está hablando? ¿De parte de quién la está hablando? ¿Ok? Ahí los dejo con esa pregunta. Vamos a pasar al video. Cuestionemos al Señor y punto. No, eso, Ya no, eso es lo que dice. Eva Senda Lebekaya, son de Lebekimansoa, Rabaseke Terebekima, Inda Yene Mensondo Kialei, Nayote Nebakai, no Shokia, Nevanto Yosenei. Te levanto No hoy. lleva Isukuta Nebakanda, No te Lecto hablo mal de Robesoa, Dios. Namase, Nekua. Cuidado que se me cae la peluca, no me Nina hagas. manso que te rebecaya. Oye, di que mamanzó, oye, No mamanzó. so que tanaba aquí arabasoa. Errababababa se que endane akima. Esto es apostasía. Y rebesó kutukuma nabasai. Urrababababa se que endanabaso. Oye, me veo como Dios te parte en par de pedazos. Cuidado si me da una galleta que te dé peluco aquí. Sandarabacaya namanso. Useque anabazón de lebeca. Veo como Dios te procesa en algo poderoso. Naita ya.
Dios mío. Desde que le dicen algo que no le Ten conviene. cuidado, oíste, con Él Jehová. manda a Ten Dios. cuidado con meterte con los hijos de Jehová. Veo que anda, leva soa. Dice el Señor que te está cogiendo los hijos de Dios en su boca. ¡Ey, sanay! De menso queda. Ten cuidado con el Señor. Tú lo estás cogiendo como un relajo, pero te vas a encontrar con el Señor. Te va a encontrar con Jehová, oíste. Tente cuidado. Sanaba candarebequea. Tente cuidado con el Señor. Nai sukea. Porque te voy a postrar. Sheken danavia baba. Reta nai soquete nebequea. Un Dios vengativo. De que anabasquía naya sonda. Veo como Dios te procesa. Estos son el tipo de cosas que si uno no las ve, uno no las cree. Pero están pasando por montones. Y de la misma manera que estamos viendo a esta persona hablar en lengua así como, o sea, completamente creíble. Esto es una conducta aprendida. Esto no es obviamente una manifestación del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado porque de la misma manera que estas personas hacen eso dentro de las iglesias, esto también está pasando. Y si nosotros no denunciamos, si nosotros no sacamos a la luz este tipo de conducta, vamos a tener muchísimas personas engañadas y personas dejándose engañar por estos sinvergüenzas. La palabra es bien clara sobre el don de lenguas y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ir a 1 Corintios 14. Ahí nosotros vamos a ver al apóstol Pablo diciéndonos lo siguiente. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí ya estamos viendo desde la primera línea, nos está dando la respuesta a una pregunta bien grande. ¿Hay profetas el día de hoy? No los hay. ¿Por qué? Porque el profeta de oficio ya no existe. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La profecía ahora es un don, ya no es un oficio, ¿ok? Y tampoco es el estar dando horóscopos, adivinanzas, como hacen estos falsos profetas que usted ve en las iglesias de los apóstoles. Diciéndoles este día vas a recibir ese milagro, esta semana viene ese milagro que tanto has esperado. Dios le dice hoy a esta madre, uno de tus hijos te va a servir. No, profecías genéricas que pues cualquier persona en crisis se va a identificar y pues va a decir, mira, esto es un profeta, wow, sí, ya esa persona ha sido engañada y va a ser bien difícil sacarla de ese engaño donde está esa persona. Pero el apóstol Pablo nos dice más. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, cuando usted ve una persona hablando en lengua o cuando usted habla en lengua, usted se está edificando usted mismo. Eso es para usted, no es para la persona que usted está orando, ¿no? Ahora, sí sabemos que de la misma manera que el Señor se manifiesta de esta manera, hay personas que usan esto para llamar la atención. ¿Ok? Escuche bien mis palabras. Yo sí creo en el don de lenguas. Yo sí creo en esto. Pero también sé que hay personas malintencionadas o hay personas que lo hacen para llamar la atención hacia ellos. Por ejemplo, mira que ese varoncito que mucho habla lengua. Wow, eso es un siervo del Señor. Solamente porque él decide hablar en lenguas cuando él quiera. Eso no es así. Y eso pasa. Esto es algo bien real que pasa, que tenemos que tenerlo en mente. No todo el que le venga a usted a hablar en lenguas viene de parte del Señor y usted tiene que hacer su trabajo, pedir confirmación y discernir esos espíritus. Continuamos leyendo. Así que
Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, cuando usted ve en una predicación, en una oración, donde esta persona está y habla en lenguas, y habla y habla y habla y habla, y se queda ahí, pues no está pasando nada. Lamentablemente no está pasando nada porque no hay quien interprete esas lenguas y el apóstol Pablo nos habla más adelante sobre el orden en que esto tiene que suceder. Orden que lamentablemente no vemos en muchas de las iglesias hoy en día. Aquí el apóstol Pablo claramente nos dice, tantas clases de idiomas hay. Pablo está haciendo una relación directa entre el hablar en lenguas y los idiomas existentes. Está ahí, literal. Seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, cuando una persona está hablando en lenguas, tiene que no solamente hablar un idioma existente, sino que tener significado. Lo que vimos en el video no es un idioma existente, por lo tanto, no tiene ningún significado, por lo tanto, no es el Señor el que habló. Eso es lo importante. A eso es lo que tenemos que tener miedo y estar pendientes, porque si no es el Señor el que habla, el que ministra, ¿quién es? Obvio, sabemos quién es, ¿no? Porque no hay nadie más. Continuamos. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente está dando el significado de lo que es hablar en lenguas, que tiene que ser una palabra, un idioma real, un idioma extranjero. Por eso es que nos dice que si tú lo que hablas es un disparate, vas a ser como un extranjero al que tú le estás hablando, y el que al que tú le estás hablando será como un extranjero para ti porque tú estás hablando un disparate. Tiene que ser una lengua existente. Yo sé que esto es bien difícil de comprender porque muchos de nosotros nos hemos criado en estas culturas de que el ciervito caliente del Señor, ese ciervito que es candela, muchacho, que mucha lengua habla ese señor, que mucha lengua habla ese muchacho, eso sí que es un ciervito del Señor, solamente porque habla lenguas que muchas veces no son lenguas reales, son inventos. Se deja llevar por emociones. Y que conste, mis amigos, yo sí creo en el don de lenguas, pero tenemos que filtrar todas estas cosas a través de la palabra. Porque la palabra también nos dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. ¿Ok? Pablo nos continúa hablando aquí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Si usted entiende que usted habla, tiene el don de lenguas, usted tiene que pedirle al Señor. No lo digo yo, lo dice Pablo. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Pablo te dice, tienes que pedirle al Señor poder interpretar las lenguas que tú estás hablando, porque si tú estás hablando el bla, 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 y tú no sabes lo que tú estás diciendo, no estás siendo de edificación a la gente. Si la gente podrá pensar que, oh, qué ciervito caliente, wow, este ciervito es fuego del Señor. Ajá, pero ya tú tienes tu recompensa ahí, porque eso es lo que tú quieres que piensen de ti, pues eso es lo que van a pensar, pero no hay edificación alguna porque la persona no entiende. Eso es otra cosa que tenemos que entender. Y nos dice más. Porque si yo oro en lengua desconocida,
Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, ¿no? La importancia de que si usted está hablando en lenguas, haya interpretación. Que esto no es hablar lenguas por hablar y ya, porque no se trata de ti que estás hablando las lenguas, no se trata de ti, esto no es para que tú llames la atención. Esto se trata de edificar al cuerpo de Cristo. Y si no hay un mensaje claro, no hay edificación. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Aquí Pablo nos está dando una perspectiva. Pablo nos está diciendo, en resumen, no hables tanto en lengua si no las puedes interpretar. Mejor habla con tu palabra, con tu lengua, y sé de edificación a hablar 1,000, 10,000 palabras en lenguas desconocidas que nadie entiende. El mensaje de Pablo en todo este capítulo es claro, directo. Tenemos que edificar, tenemos que llevar el mensaje claro. Así que las lenguas son por señal a los no creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No diráis que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea, si va una visita a la iglesia, un no creyente, y los ve a todos hablando en lenguas y nadie interpreta, esta persona va a decir, como dice el apóstol Pablo, pero mira, estos están locos. Como piensa mucha persona no creyente cuando ve a un creyente hablando en lenguas sin interpretación, sin nada, ahí a lo loco. Entonces no está siendo de edificación para estas personas. Pero cuando profetiza, y que conste que la palabra profetizar quiere decir predicar, el don de interpretar la escritura, no es decirle a las personas, esta semana se te va a cumplir ese milagro, esta semana tu negocio va a prosperar. No es nada de eso. Eso que usted ve en las redes, esos son adivinos, esos son espíritus de adivinación. Cada vez que usted ve una persona diciendo, esta semana usted va a recibir un de repente de parte del Señor, esta semana vas a ser empoderado, esta semana vas a ver esa bendición que tanto has estado esperando, eso es un adivino, porque él lo está diciendo en términos general, a nadie, ese mensaje no va a nadie en específico. El Señor habla en directo, en específico, directo a sus hijos. El Señor no necesita estos jueguitos de hablar en general para el primero que lo lea se identifique con él y sigan las personas así. No, 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 no. Nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que existe, un Dios real, que nos habla, un Dios personal, que nos habla directamente a nosotros según nuestras necesidades, porque Él conoce lo que nosotros sentimos, lo que nosotros necesitamos antes que nosotros se lo pidamos a Él. Por lo tanto, Él no va a estar con estos jueguitos de horóscopo de esta semana vas a recibir lo que tanto esperas, esta semana un hijo tuyo va a servirle al Señor. Mire, mi amigo, si usted está en una iglesia que le dicen esos disparates, salga corriendo de esa iglesia, porque en esa iglesia lo que hay es un espíritu de adivinación. Y si es un pastor que llevaron o un profeta, porque ahora todos son profetas, todos son falsos,
o un apóstol, que también todos son falsos, si el pastor de su iglesia permite que esas personas vayan a predicar, su pastor no tiene discernimiento, su pastor tiene que arrepentirse, lamentablemente, pedir revelación, pedir discernimiento, porque está llevando anatema a predicar, está subiendo anatema al púlpito a predicar, al altar a predicar. Tiene que pedir discernimiento y pedirle perdón al Señor. Y usted tiene que salir de esa iglesia. Porque si su pastor no tiene discernimiento y lleva a estas personas, ¿qué usted puede esperar recibir? Lo siento por el que se moleste, pero alguien lo tiene que decir. Continuamos leyendo. El versículo 25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La importancia de profetizar, de llevar el mensaje del Señor. Cuando estas personas incrédulas van a la iglesia, se les habla, se les da la palabra, se les profetiza, si es de parte del Señor, obviamente. Estas personas van a saber que Dios habló, porque aquí dice bien claro, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, porque el Señor nos habla directo. No es un mensaje general. Mírelo aquí. Bien claro, Pablo lo dice, lo oculto de su corazón. Cuando el Señor habla, lo oculto de tu corazón, Él lo sabe y te lo va a traer. No te va a traer un mensaje genérico de que esta semana ese milagro va a ocurrir, de que eso que tú estás pasando se te va a solucionar. Mi amigo, eso lo dice cualquiera. Así profetiza cualquiera. El gato de la casa profetiza así. Tenemos que usar nuestra mente, tenemos que leer nuestra Biblia, porque ahí es donde está la verdad. Y si nosotros no leemos nuestra Biblia, estamos desarmados, porque la Biblia es nuestra espada, la palabra del Señor es nuestra espada, no tenemos cómo defendernos. Por eso es que viene cualquier autoproclamado, cualquiera que se hace llamar apóstol o cualquiera que se hace llamar profeta y los engaña a todos diciéndole cosas genéricas. Y ese es el problema. Entonces las personas lo que hacen es buscar a estas personas para buscar adivinación, para buscar que les digan, porque nosotros pasamos nuestra cultura. Lamentablemente, el pueblo hispano específicamente tiene una cultura de adivinación. Muchas de las personas que estaban en el mundo antes, que vienen al Evangelio, cuando estaban en el mundo, buscaban adivinos. Hay mucho testimonio de eso. Y si usted se puede identificar con este mensaje, usted sabe de lo que yo estoy hablando. Entonces pasamos esas malas costumbres al evangelio, las queremos traer a la iglesia y queremos buscar adivinanza, el saber el futuro, ya no a través del vidente, pero a través del profeta. Lo mismo que hacíamos en el mundo, pero le cambiamos el título. No, no, no y no. Los profetas de oficio ya no existen. Aquí lo acabamos de leer al principio. La profecía ahora es un don. La palabra también nos dice que Dios da el don a quien Él quiere. O sea, no todo el que viene a decir que está hablando por parte de Dios es no, porque si a Dios no le place hablar, a través de quien sea, Dios no habla en generales. Vamos a meternos eso en la cabeza. Lo, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Lo oculto. No profecías genéricas. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Ahí tenemos otro problema más. Usted tiene que haberse dado cuenta que muchas veces en una predicación empiezan a hablar 2, 3, 4, 5 y se pone todo el mundo a hablar en lenguas. Contrario a lo que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí, Dios es un Dios de orden. ¿Ok? La palabra nos dice claramente, si habla y escuche bien esto que yo le voy a decir porque yo lo voy a leer. Esto no soy yo hablando, esto no es mi opinión,
Esto no es mi interpretación tampoco porque yo estoy leyendo un texto literal. Escuche lo que le dice el apóstol Pablo a usted. Y habla alguno en lengua extraña. Sea esto por dos, a lo más tres y por turno. Sea esto por dos, ¿qué? Dos personas, a lo más tres y por turno. No son los dos o los tres a la misma vez. Uno primero, el otro después y el tercero después. Y uno interprete. Note, o sea, lea, mi amigo, lea y no se deje engañar. Y si no hay intérprete, mire esto, mi amigo, versículo 28. Y si no hay intérprete, calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea, no hablar todos a lo loco y que nadie sepa lo que dijo el otro y se formó el revolú y nadie se edificó y nadie entendió. Usted está entendiendo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo hoy. Usted está entendiendo. Usted está entendiendo lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo en esta carta. Y sigue en el 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y aquí en el versículo 37 el apóstol Pablo nos cierra con algo bien fuerte que le va a chocar a muchos de estos que se hacen llamar profetas. Y lee de esta siguiente manera. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Que todo lo que hemos leído hasta ahora, todo esto son mandamientos del Señor. O sea, si usted se pone a hablar lengua a lo loco, usted está desobedeciendo mandamientos del Señor. Si toda la iglesia se pone a hablar en lengua a lo loco, donde nadie se edifique, usted está desobedeciendo mandamientos del Señor. No lo digo yo, ahí está escrito. Además de lo que ya hemos explicado, tenemos que entender que no todo el que viene hablando en lenguas viene de parte del Señor. Esto es un don del Señor, pero el enemigo puede falsificar estos dones para engañar. Lo ha hecho durante toda la historia y lo va a seguir haciendo. El enemigo se ha infiltrado dentro de nuestras iglesias ahora con la falsa doctrina de la prosperidad, del declarar, del decretar, de los apóstoles, de los profetas. Y tenemos que tener cuidado porque la gente malinterpreta lo que es el don de profecía y entiende que estas personas son unos adivinos que tienen un teléfono que se comunican con Dios cada vez que esta persona quiere. Y yo quiero que el hermano me profetice y yo voy a ir donde el hermano para que el hermano me profetice y el Señor me hable. Eso es como usted decir, yo voy a ir donde el vidente, donde la señora que tira las cartas para que esta señora me hable y me lea el futuro. Es exactamente lo mismo. Dios no es una varita mágica que usted controla cuando usted desea para usted recibir un mensaje cuando usted lo desea. No, las malas costumbres que traíamos del mundo se tienen que quedar en el mundo. Si usted acostumbraba a visitar videntes en el mundo para averiguar su futuro, para saber qué le proviene el futuro, para saber si su negocio va a ser próspero, esas malas costumbres no las practicamos aquí dentro de la iglesia de Cristo. Créame que cuando el Señor le tenga que hablar a usted, el Señor le va a hablar.
Y si no hay un siervo del Señor que le lleve el mensaje, el Señor se lo va a dar por sueño. Y si el Señor no se lo da por sueño, se lo da audible. Y si no se lo da audible, va a ser que una piedra hable. Va a ser que un perrito, el perrito de la casa que está caminando, va a ser que era hable. El Señor le va a llevar el mensaje. Así que vamos a resumir el video de hoy. Tenemos que tener cuidado cuando las personas vienen hablando en lenguas. Tenemos que tener cuidado porque no todo el que habla en lengua viene de parte del Señor. El enemigo puede falsificar las lenguas para aparentar. Tenemos que tener un orden. Hay un orden establecido, 1, 2 a 3 por máximo y cada uno por turno. Según nos dice el apóstol Pablo, tienen que ser lenguas ya existentes. No pueden ser disparates. Gracias por haber estado hasta el final en este video conmigo. Si le fue de edificación, puede compartirlo con sus amistades. Gracias nuevamente por estar aquí. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y los veo en el próximo.